Habían pasado días desde que el Maestro ascendió al cielo. Su voz aún resonaba en sus corazones. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esperaron, no con prisa, sino con hambre, no con miedo, sino con esperanza. Él dijo que esperáramos. Entonces, esperaremos hasta que Él venga. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aire se llenó de presencia, y sobre cada uno reposó una llama, un fuego que no consumía, un fuego que transforma. Siento su presencia llenándome. Es Él, el Espíritu prometido. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ser lleno del Espíritu Santo es más que sentir, es escuchar su voz en medio del ruido, es encender la llama y mantenerla viva cada día. Es tiempo de vivir llenos, encendidos por el Espíritu Santo. Es maravilloso ser dirigidos, llenos por el fuego del Espíritu Santo. Ya los pastores hemos dado varias veces la bienvenida, pero yo me uno a ese corazón amigable, a ese corazón alegre de saber que estamos todos juntos acá. Encontré a uno de mis hermanos, mis amigos con su familia, hermano Marvin, y me dio mucha alegría saludarlo. Pero así menciono el nombre de cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de nuestra parte a los que están en Lluvias Roosevelt, Lluvias Petén y por supuesto Lluvias Colinas. Este aplauso es para las personas que por primera vez nos visitan, y naturalmente los que tienen 2, 3 veces. Es un aplauso de cariño para cada uno de ustedes. Hoy estamos iniciando un nuevo tema, le llamamos series, y aquí compartimos la palabra del Señor de una manera sistemática, fluida por varias semanas, y abordamos un tema de diferentes perspectivas. Ahora queremos hablar sobre el Espíritu Santo bajo el tema de llenos, encendidos por el Espíritu Santo. Pero yo debo contar la historia maravillosa, cómo surge esta iglesia. En 1973, hermano Edmundo Madrid, que fue el fundador, con su esposa hermana Anita, y aquí está mi esposa Berlín, que es hija de hermano Mundo y hermana Ana, que de hecho por allá debe estar hermana Ana de Madrid, ya la vi allá atrás. Un aplauso para nuestra fundadora, gracias a Dios, 84 años y el Señor la tiene con nosotros, es un honor. Pero en 1973, hermano Mundo y hermana Ana, Berlín de 6 años, estaban pastoreando una iglesia pequeña en la colonia Tikal, en la zona 7, aquí en la ciudad de Guatemala, y la iglesia no crecía. Él había sido enseñado que la obra, las manifestaciones de poder, de milagros, eso se había acabado allá en el Nuevo Testamento con Jesús y con la iglesia primitiva y los apóstoles. Así había sido enseñado él, que ese tipo de sobrenaturalidad era para otro tiempo y que hoy estábamos en un tiempo diferente, y que el Espíritu Santo moraba en la vida del creyente y que esa era la plenitud total del Espíritu Santo. Él, con ese conocimiento, ya se había sentido inquieto por haber leído un libro que hablaba sobre esos milagros, esa llenura del Espíritu Santo. Él fue invitado a Estados Unidos a recibir un seminario, y cuando termina ese seminario viene volando de Miami para Guatemala en ese avión, y dice él en su libro Historia de un Avivamiento que 10 minutos de que el avión estuviese en el aire, él de pronto recibió el bautismo del Espíritu Santo, comenzó a hablar en lenguas, pero él le dio pena porque estaba llorando, iba en la última fila del avión, no venía nadie a su alrededor, o a su lado más bien, sí enfrente de él, pero no a su lado. Entonces metió la cabeza entre las piernas, así lo relata él, y un pañuelo en la boca para que no se oyera que él estaba llorando y hablando lenguas. Pero al mismo tiempo dice en su historia
que él está sonriendo, que él está contento, que fue una plenitud de paz, una plenitud de gozo, y al mismo tiempo lloraba, no de tristeza, sino era algún tipo de manifestación y hablaba esas lenguas. El tema es que esta llenura del Espíritu Santo produjo en él una sanidad que por muchos años él estaba cargando en su cuerpo, y él descubrió que ese día había sido sano por el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. O sea que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, es más que sentir. No es una sustancia, no es un elemento, es una persona. En este misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios, es un misterio. Algunos lo han ilustrado con un triángulo. Es una figura geométrica, un triángulo, pero tiene 3 lados. Eso es un triángulo. Y de alguna manera de pronto expresa este milagro, este misterio de la Trinidad. Nos vamos a enfocar en estas semanas, tanto en los grupos familiares como en las celebraciones dominicales, a hablar del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero enfocarme en Hechos capítulo número 2, versículo 4. Estos son los primeros cristianos. Jesús ascendido al cielo, prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Ellos están a la expectativa y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, si vamos a abordar este tema, si vamos a hablar de este tema y entenderlo, yo lo quiero enfocar desde las implicaciones y los beneficios de la llenura del Espíritu Santo. La primera implicación que debemos nosotros comprender, experimentar y vivir es entender que se vive una experiencia espiritual, porque es sobrenatural, subsiguiente a la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Yo no sé si recuerdan el día que recibieron a Jesús. Yo lo recuerdo. Fue en agosto del 78. Resulta que mi mamá fue invitada por una compañera de trabajo, una maestra, a venir a una reunión de damas a nuestra iglesia hace muchos años. Estábamos en otro edificio, pero era la misma iglesia. Y en esa reunión ella recibió a Cristo ese martes. 4 o 5 días después, día domingo, va a la iglesia por primera vez. Y en la iglesia, un día domingo, ella recibe la llenura del Espíritu Santo. Termina la reunión, va de vuelta a la casa. Yo soy un niño de 11 años, estoy jugando en un campo cerca de mi casa, estaba atrapando mariposas con una bolsa, pero miro que viene mi mamá caminando hacia la casa, así que me acerco a saludarla, y cuando la saludo, yo siento algo. No puedo recordar qué sentí, pero sí le pregunté, ¿qué te pasó? Y como ella era muy nueva, no puedo decir fue el bautismo o la llenura, simplemente me dijo, fue el Espíritu Santo. Ella supo que algo había pasado en ella. Y desde las primeras semanas, la vida de mi madre cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino de una manera sobre ella que la llenó. Ahora, la historia de mi pastor, hermano Edmundo Madrid, distinta, porque él por muchos años había sido un buen cristiano, pero había perdido, no había caminado sobre lo sobrenatural. O sea, de orar por enfermos, de reprender espíritus inmundos, de entrar a un gozo. Y el testimonio de él y de hermana Ana, que está acá, yo no sé si Berlín a los 6 años puede recordar esa transición que vivió la iglesia, pero entraron en un fuego. Yo no había llegado, yo llegué a la iglesia 5 años después. Cuando yo vine a la iglesia, ya todo era gozo, era victoria, los espíritus inmundos eran liberados, los enfermos eran sanados, y el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que yo recibí a Cristo con mi mamá un 28 de agosto, bendigo a mi madre por eso, si me está viendo, seguramente me está viendo, porque fue mi madre espiritual y mi madre biológica. La amo por ser mi madre biológica, pero ella nos habló a mi hermana de 10 años, a mi hermano Ricardo de 9 años y a mí. Por aquí debe estar Ricardo también, entiendo que este es el horario que viene, o no sé si está en Lluvia Roosevelt este día, pero el tema
es que los 3 niños recibimos a Jesús de 11, 10 y 9 años. Benditas las mamás y benditos los papás que entienden que ellos tienen el privilegio de poder ser los pastores, los profetas, los sacerdotes, los líderes, los maestros de sus hijos. Aprovecho a decirles, no dejen la carga al Estado, a la escuela y a la iglesia para que transforme la vida de sus hijos. Tú lo puedes hacer. Porque tú eres luz, porque tú eres sal, porque tú eres hijo de Dios. Alguien debe animarse en esta hora y aceptar el privilegio, la responsabilidad de no solo traer hijos a este mundo, sino ser los pastores de nuestros hijos. Y mi madre fue mi maestra y fue ese canal que ministró el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? A los días, no sé cuántos días pasaron, 2, 3 semanas, yo me voy a bautizar en agua. Y hubo un retiro, bautismo. Y esa noche, una noche o 2 noches antes de bautizarme en agua, yo de 11 años. Fíjate, hermano Ramiro, vos que también has visto todo el avivamiento de esta iglesia y lo has vivido, yo de 11 añitos, el Espíritu Santo vino sobre mí, aunque era un niño. Y eso es lo que me llama la atención. Yo quiero que sepan que no es lo mismo recibir a Cristo que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Son 2 experiencias diferentes. Bíblicamente se los estoy demostrando. Estoy ahora en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Quiénes eran todos? Eran 120 cristianos que estaban orando en el segundo nivel de un edificio llamado aposento alto. Los 120 que eran salvos según el contexto del capítulo 1, estaba María, la mamá de Jesús, los otros hijos de María, hermanos de Jesús, estaban los apóstoles y discípulos, habían 120 personas. Y dice este versículo que todos estaban unánimes, juntos, y fueron, ¿cuántos llenos del Espíritu Santo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por el contexto, ahora me voy al capítulo 1, regreso a un capítulo y verso 14. Mire quiénes estaban ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces encuentro yo 3 aspectos muy bonitos en el capítulo 2 cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo voy a responder con algunas preguntas. Voy a hacer preguntas y las respondo. Primera pregunta: ¿cuántos eran todos? Todos, no me voy a decir todos porque todos eran todos, pero sí eran todos. Era lo que aquí me expresaron. ¿Más fuerte? Pero alguien, una voz de hombre me dijo, ¿hay aquí 120? Gracias, 120. No te miro, pero sé que estás ahí. 120. Realmente oí la voz, pero no sé quién la dijo, pero tiene razón, 120. Ya, eran 120 y 115 recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? Y 114 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Todos y todos son 120. Muy bien. Esto me bendice porque nadie fue excluido. Hoy se va a derramar el Espíritu Santo en este lugar y todos van a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es por fe, yo lo creo. Ahora, número 2, la segunda pregunta es: ¿quiénes eran esos todos? La primera pregunta respondimos, 120. La segunda pregunta es: ¿quiénes eran esos todos? Los salvos, ese era el perfil. Eran salvos porque estaban orando, porque estaban los apóstoles, porque se les dio la promesa a ellos: no se vayan, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Número 1, eran salvos. Número 2, habían hombres porque estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús, y habían mujeres. Una vez más, Dios no discrimina edades ni sexos. Solo hay 2 sexos y a los 2 géneros, hombre y mujer, vino la llenura del Espíritu Santo sobre ellos.
Ahí debieron haber jóvenes, debieron haber ancianos, debieron haber adultos, y como yo de niño también recibí. Y es más, quiero decirles que el próximo domingo, cuando presentemos a los niños, vamos a hablar cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Dios no hace excepción de edades, Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción del género masculino y el género femenino. Así que hoy todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo que recibir a Cristo. Ahora, este último jueves yo me reuní con pastores de Lluvias de Gracia del interior del país, de iglesias urbanas, y compartí esta palabra. Pero en un momento, antes de la prédica, hermana Gladys Lara dio una palabra profética. Y la profecía es como que si estuviera leyendo mi bosquejo. Yo me quedé impresionado. Dios, con el don de ciencia, le reveló mi prédica. Aunque ella no dijo: lo que va a predicar el pastor es esto, esto y esto. Pero en la profecía ella decía: yo derramaré mi espíritu y serán llenos. Y esta llenura será constante sobre ustedes. No me descuiden, porque yo los lleno de poder. Y la esencia del mensaje me impresionó. Esto me lleva al segundo punto, o la segunda implicación del Espíritu Santo. La primera implicación es: necesitamos la llenura, y es una experiencia diferente a la conversión. Maravilloso que tú ya hayas recibido a Cristo y que tus pecados hayan sido perdonados. Tenemos la salvación por fe, un regalo eterno. Alguien debe celebrar que no es por obras, no es por justicia, no es por buenos méritos, es por fe en la obra de Jesús. O sea que la sangre de Cristo, por la fe, el sacrificio de Cristo nos limpia nuestros pecados. Pero ahora necesitamos una segunda experiencia espiritual. Y así que como por fe recibimos a Jesucristo, nadie nos movió la lengua, nosotros repetimos una oración con fe. De igual manera, la llenura del Espíritu Santo, vamos a recibir nuevas lenguas. Y son como balbuceos. La Escritura dice en Romanos 8:15 que no tenemos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Abba en arameo es papi, papito. O sea, cuando tú por el Espíritu eres libre, comienzas a hablar Abba. Nosotros sugerimos comenzar a decirle Abba, Padre, y luego comienzas a unir sílabas. Nadie te va a mover la lengua, es por fe, y entra una convicción en tu corazón. Sabes que el Espíritu Santo te está tocando. Algunos lloran, otros ríen, otros sienten como un calor, otros como un temblor. Pero lo que sí es cierto es que comenzamos a hablar en otras lenguas. Levanta tu mano y dile: gracias, Espíritu Santo, porque tú me has llenado. Yo he hablado en otras lenguas, y si no lo has hecho, levanta tu mano y dile: hoy por fe yo voy a recibir la llenura del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Qué extraordinario. Entonces, mi segunda implicación es: vive experiencias espirituales constantes y diarias. O sea, no es suficiente que tú digas: cuando yo tenía 11 años, que es mi caso, hablé en lenguas y fui lleno del Espíritu Santo. Cuando tenía 15 años, también viví experiencias. En mis 18 años, cuando Dios me llamó al ministerio, y yo tenía 18 años, recuerdo ese 10 de enero de 1986, en mi cama leyendo Jeremías 1:4, cómo lloré, cómo hablé lenguas. Yo podría venir diciendo que el domingo pasado hablé lenguas. Yo podría decirles: fíjense que ayer en el retiro Repa, por eso ustedes no miran a sus pastores acá, porque estamos en el edificio que está atrás llamado H2O, estamos en un retiro que yo oro que algún día todos los que estamos acá tengamos el privilegio de vivir esa experiencia de un retiro de prosperidad del alma. Ayer, cuando prediqué en el retiro, se movió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es para todos los días. No basta que hayas hablado ayer lenguas y hayas orado por los enfermos antier. Hoy podemos ver el mismo milagro de sanidad, porque Dios te sanó hace 5 años, pero Dios puede sanarte el día de hoy. Porque tú hablaste lenguas en la última vigilia, hoy puedes volver a hablar lenguas. ¿Hace cuánto fue la última vez que profetizaste? Hoy vamos a ser reactivados. En Hechos capítulo 4, versículo 13, aparece nuevamente Pedro y Juan. Han sanado a un hombre paralítico,
Y este paralítico entró al templo danzando, cantando, y se arma ahí una revuelta. La gente está impresionada. Agarran a Pedro y le estaban tocando como si él fuera Dios. Y digo, señores, tranquilos. Yo no fui quien lo sanó. Yo oré, pero quien lo sanó fue Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Y eso causó malestar en los judíos, en los religiosos líderes. Así que toman a Pedro y a Juan, los llevan presos y los intimidan. Les dicen, ustedes tienen prohibido volver a hablar de Jesús. Los amenazan, los medio golpean, otras veces sí los golpeaban, esta vez no los golpearon, solo los intimidaron, les obligaron a no hablar. Pero ellos salieron de la presencia de ese concilio, de ese ejecutivo, gozosos. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, dicen aleluya, gloria a Dios. El evangélico, ese no parece hombre porque no fuma, no toma, no tiene dos mujeres. Vos a ver si sos hombre. Y uno sabe que es el Espíritu Santo que le da la fuerza a uno para no embriagarse con vino, sino para ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque lo molestan, uno no tiene vergüenza como Pedro y Juan. El punto es que salen de la presencia del concilio y dice la Biblia que llegan a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Gente cristiana. Y comienzan a orar, y cuando oran, todos vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es esta: ¿por qué vuelve a decir que Pedro, Juan y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que había pasado en Hechos 2? ¿No ya habían sido llenos en Hechos 2? La respuesta es sí. Y nos enseña una gran verdad: la llenura es una llenura constante. Yo lo leo para que usted tenga base bíblica. Hechos 4, versículo 13 y 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y intimidado. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y dice la Biblia, y todos, una vez más, Dios no discrimina. Si tú eres hijo de Dios, a ti te ama tanto como ama al pastor, a la pastora, al apóstol, al evangelista, al maestro, a las personas que tú admiras. Tú eres amado de Dios, tú eres amado del Espíritu Santo. Y todos los que tienen hambre y sed de justicia, todos son saciados. Y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, puede continuamente llenarte para que vivas en victoria y una vida plena. Cuando la hermana Gladys Lara, este último jueves, antes de que yo predicara, ella está profetizando y la profecía decía, los voy a llenar de mi espíritu, no me descuiden, porque yo los lleno constantemente. Eran los puntos de mi prédica. Yo tuve una visión. Yo vi una jarra o un pichel lleno de agua. Yo miraba que una copa estaba siendo llena. Y así es como nos llena el Espíritu Santo. Nos llena, nos llena. Hablamos lenguas, tenemos unción, poder para vencer el pecado. Es algo extraordinario. Pero esta llenura no basta una vez. La llenura, yo miraba en la visión que el Señor nos daba más y más y más, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No solo en la iglesia, todo el tiempo somos llenos hasta rebosar, hasta rebalsar con los dones de fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento. De pronto en la visión yo vi que se comenzó a vaciar, y cuando se vació, yo en mi oración y en mi mente le pregunté al Espíritu Santo, Espíritu Santo, la copa se mira más vacía, ¿tú te vas? Espíritu Santo, ¿tú te vas? Y recordé lo que enseña la Escritura. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la gente y luego se retiraba. Pero Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir, iba a morar en nosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mora en vosotros? Y entonces yo le dije, ¿por qué miro la copa media vacía? ¿Tú te vas de mi vida? Y él me dijo, no. ¿Qué sucede? Le pregunté y me dijo, me contristo. Y recordé lo que Pablo enseña, no
contristéis al Espíritu Santo. Y contristar al Espíritu Santo lo hacemos cuando lo desobedecemos, cuando nos salimos de su voluntad, cuando no caminamos en integridad, cuando nuestros labios no hablan bendición sino maldición, palabras en doble sentido, herimos, maltratamos, cuando nuestros oídos y nuestra mente se presta a escuchar ideologías de este mundo, secularismo, materialismo, ateísmo, ideología de género, destrucción de la familia, cuando nuestros ojos se prestan para ver inmundicia, pornografía, pecados, y ensuciamos nuestra mente, nuestros ojos con lo que miramos en las redes sociales o la televisión o el cine, se contrista el Espíritu Santo. Y Él me mostraba y me decía: yo vivo en las personas de los creyentes, sin embargo me tienen en la habitación más pequeña, en la habitación más desordenada, en la habitación más sucia. El Espíritu Santo se pone triste, se contrista. Al mismo tiempo que Él es fuerte, también es muy sensible. Yo le dije: Espíritu Santo, yo creo que en esta serie, mi vida y cada uno de nosotros, cada domingo en las celebraciones y en cada grupo, estaremos siendo llenos nuevamente del Espíritu Santo, y volveremos a hablar lenguas y volveremos a rebolsar de su Espíritu con gozo, con paz, con lenguas, profecía. Yo declaro para tu familia que ahí llega la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, roba, soba, jarrajasía. Necesitamos regresar al río del Espíritu. La vida cambia rotundamente. Y esto me lleva a mi tercer principio. La llenura del Espíritu Santo, el vivir todos los días en oración, ese deseo de buscar a Dios. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que no solo es para llorar o sentir esa convicción, nos da poder para vivir en esta vida. Yo me impresioné cuando leí el versículo que decía: los envío como ovejas en medio de lobos. Yo me puse triste. Yo quería ser lobo. Imagínate que tú eres una oveja y te dice el Señor: ser cristiano es ser una oveja en medio de lobos. Estamos en desventaja. Piénsenlo bien. Si un perro no sale corriendo, ahora los lobos, y tú una oveja. Y que en el mundo estamos, la única manera de vencer a los lobos es con la llenura del Espíritu Santo, porque si no estamos en desventaja. Él dijo: no estarán solos, les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Ahora sí, con la llenura del Espíritu Santo uno puede enfrentar a los lobos y no tenerles miedo ni vergüenza. Uno puede decirle a la enfermedad: espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús te quebranto, te reprendo, y por los méritos y las llagas de Jesús soy sano. ¿Cómo encaramos? ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida? La vida siempre nos van a presentar obstáculos. La vida siempre nos va a presentar desafíos, a veces económicos, a veces matrimoniales, a veces las tentaciones parecen ser más grandes que tú. Pero yo vengo hoy a anunciarte que si estás bajo el fuego, bajo la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder salir adelante. Jesús dijo, y Pablo lo repitió: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No está solo, es el Espíritu. Mi amado, mi amada, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No solo es un show para llorar, es para tener poder. Por eso este tercer principio dice: vive las bendiciones de estar encendido por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias comparaciones. Una de ellas es el agua. De tu interior saltarán ríos de agua viva. Algo aquí comienza a brotar en ti. Agua. Pero el Espíritu Santo también es comparado, cuando Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo, a una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es agua. También el Espíritu Santo es la unción del aceite. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. No es una sustancia, no es un elemento. Se parece al aceite, se compara al agua, se compara a la paloma,
Pero en Hechos capítulo número 2 dice que vinieron lenguas como de fuego. Como de fuego. El Espíritu Santo no es fuego, pero se parece al fuego, se compara al fuego porque dice literalmente Hechos 2:3. Luego vieron algo parecido a llamas de fuego, se colocaban sobre cada uno de ellos. Ahora los llevo a Hechos 1:8. Esto fue lo que dijo Jesús. Y nosotros sabemos que el fuego es un elemento poderoso. Y Hechos capítulo 1 dice: y recibiréis poder. Ese vocablo poder en griego es dinamis, dinamita. Jesús y el Espíritu Santo es más que una fuerza, es un poder. Y es más que un poder, es una persona. Pero cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, tenemos poder para caminar en medio de los lobos y que no nos hieran ni nos intimiden. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el poder para levantarnos de la noticia más negativa de un médico cuando nos desahucia. Tenemos el poder para decir en el nombre de Jesús, aunque la ciencia diga que no hay solución, yo sé que el que está bajo el poder del Espíritu Santo puede sanarse de cáncer, de úlceras, puede sanarse de los huesos. Yo desato una palabra de sanidad sobre la rodilla de mi mamá que recién fue operada y está inflamada, pero yo declaro en el nombre de poder de Jesús y en la llenura del Espíritu Santo, yo hablo sobre la vida de mi amado amigo y hermano Carlos, una palabra de fuego, una palabra de vida, una palabra de unción sobre su cuerpo. Alguien que tenga enfermedad, levante la mano y desatamos en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies sane toda célula enferma. Alguien debe estar ya hablando su lengua. Los que han recibido esto y los que dejaron de hacerlo, que lo reciban. Hay bendiciones. Y hoy solo quiero compartir una bendición. En los otros domingos estaremos hablando de los beneficios de tener la llenura del Espíritu Santo. Y uno de los beneficios del fuego es alumbrar. Diga conmigo alumbrar. Diga conmigo iluminar. La vida a veces es oscura y no sabemos por dónde caminar cuando tenemos que tomar decisiones. El joven quiere enamorarse, quiere tener novia, quiere casarse, pero a veces no se mira bien el camino y el panorama. Pero te anuncio que si estás bajo el fuego del Espíritu Santo, te alumbrará para saber la joven a la cual le tienes que declarar tu amor. Y te hablo a ti, señorita. De pronto nadie te enamoraba y ahora tienes 3 que te enamoran. ¿A quién de los 3 les vas a decir que sí? Pregúntale al Espíritu Santo. Si estás bajo la llenura, hay dones que se llaman ciencia y sabiduría y discernimiento, y te va a revelar el corazón de ese joven, si está serio para querer casarse o solo quiere acostarse contigo y jugar con tus emociones. Yo profetizo que la llenura del Espíritu Santo alumbrará el camino del empresario para saber con quién asociarse y con quién no asociarse. Yo profetizo que la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos va a dirigir para saber a quién comprarle y a quién no comprarle, a quién venderle y a quién no venderle, con quién ser amigo y a quién no ser amigo. Alguien debería también unirse a mí y decir: yo te reconozco, Espíritu Santo, y necesito sabiduría para tomar decisiones en mi vida. Las madres necesitan sabiduría para saber cómo educar a sus hijos. Jesús, por el Espíritu Santo, fue dirigido al desierto. Siendo Jesús, necesitó la guianza del Espíritu Santo. Felipe en Hechos 8 necesitó la luz del fuego, la guianza del Espíritu Santo para acercarse a un carruaje y evangelizar al eunuco. Pablo en Hechos 16 necesitó la guianza y los dones del Espíritu Santo para entender que el Espíritu Santo le decía: por aquí no vengas a esta ciudad de Asia, pero luego tener una visión y por el Espíritu entender que era dirigido a Macedonia. Si Pablo, si Felipe,
Si Jesús necesitaron al Espíritu Santo para ser dirigido, mis amigos, yo necesito al Espíritu Santo para guiar esta iglesia. Tú necesitas al Espíritu Santo para guiar a tu familia, tu matrimonio, tu noviazgo. Alguien debe levantar la mano y decir: te amo, Espíritu Santo, y te necesito. Este año. Y a propósito, me estoy poniendo acá enfrente de esta nación que amamos, que Dios nos llamó para bendecirla, nuestra bella Guatemala. Y con el hambre de ganar a Guatemala para Cristo, hemos estado orando ya por 2 años, desde los sueños 3D. ¿Recuerdan aquel mapa donde iban apareciendo los departamentos de Guatemala? Eso hace 2 años. Y de pronto puede estar ese video en la pantalla, probablemente, donde aparecen nuestros departamentos de Guatemala. Queremos ganar a esta nación para Dios, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y este año, en el mes de julio, el Espíritu Santo a mi esposa, a mí y a los pastores Michael y Viena, mi hija, y a Brandon, que también es pastor en Estados Unidos, con mi hija Ana Valesca, nos dirigió a Brasil, porque mi yerno Brandon creció en Brasil hasta los 18, 19 años. Su papá es pastor y ha plantado muchas iglesias. Allá está el Instituto Rema y tienen 160 escuelas Remas. Brasil es gigante, hay un avivamiento hermoso. Pero qué lindo lo que pasa en Brasil, pero qué lindo lo que va a pasar en Guatemala, con lluvias de gracia, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Va a haber gente que va a sentir el deseo de ir a los departamentos y decir: pastor, y tenemos que formarnos en esto. Pero yo declaro que Huehuetenango va a ser para Jesucristo. Nadie me acompañó. Yo declaro que Huehuetenango va a ser para la gloria de Jesús. Que San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla, Retaluleu, Suchitepeques, Quetzaltenango. Ya me metí a hablar de departamentos. Baja Verapaz, ya lo dije. Entonces Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Petén, Sololá, Zacatepeques. ¿Quién me faltará? Son 22 departamentos. Toto, tu departamento, Totonicapán. Seguramente es del hermano, por eso no lo dije, pido perdón. Vamos a ganar Totonicapán para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y de esta iglesia saldrá el fuego a toda nuestra nación. Hay 340 municipios. Tenemos presencia en 48, faltan 292 municipios. Quiero que sepan esto, y quiero que todo padre, toda madre, todo líder, todo empresario, toda gente, toda persona sepa que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, pasa lo que le pasó a Simeón en Lucas capítulo 2. Este hombre justo, dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él, y que el Espíritu Santo lo impulsó, lo dirigió al templo, porque se le había revelado que no moriría sin conocer a Jesús. Simeón tenía el Espíritu Santo, era dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le revelaba. ¿Quieren anotar esto? Unción, revelación y capacitación. Anótelo. El Espíritu Santo nos da unción, revelación y capacitación, estrategia. Yo te anuncio que con la llenura del Espíritu Santo Él te va a dar una unción, una capacidad, un poder para que cumplas tu propósito en la tierra, como trabajador, como empresario, como deportista, como educador, como hombre de familia. Alguien está recibiendo como yo estoy recibiendo, creyendo que necesito al Espíritu Santo. Quiero, para finalizar, mostrarles, si me pueden ayudar en la pantalla. Dios nos dio unción, nos dio revelación, pero también capacitación, nos dio una estrategia. Y nos dio este mapa, le llamamos la ruta del discípulo. La ruta del discípulo, Dios nos la reveló, Dios nos lo mostró a lo largo de mucho tiempo. Comenzamos en la línea roja donde dice conexión, su mano izquierda, y terminamos en la línea azul donde dice facultad de ministros. Pero esta es la ruta con módulo 1 de azul, módulo 2 de verde, módulo rojo 3 y módulo 4. Mi sueño es bendecir a cada miembro de esta iglesia, que tengan victoria,
que sean sanos. Ahora están en un retiro 150 hermanos, en el retiro Repa. En la línea azul usted lee Repa. Es un retiro que están siendo ministrados y bendecidos. Pero quiero, no sé si este mapa los deja ver, pero en la línea roja, módulo 3, certificado Rema, yo quiero invitarles a que sean discipulados por Rema. El otro año, el 5 de febrero, comenzaremos con el certificado Rema. Mi esposa y yo, el Señor nos ha dado el privilegio de tener una licenciatura en teología. También cerramos una maestría en teología. Pero el Espíritu Santo me dijo: Rema no solo es teología, es mover de fe y del Espíritu Santo. Yo vi el cambio de Viena, Diego y Ana Valesca, mis 3 hijos, que ellos tuvieron que ir hasta Estados Unidos. Ahora tenemos la escuela Rema, pero vamos a iniciar dentro de la escuela Rema el diplomado y el certificado. Y yo quiero invitarles a todos, todo cristiano que quiera crecer en fe, quiera ver la vida diferente, no estar por debajo de las circunstancias, sino por arriba de las circunstancias. Mi esposa y yo nos vamos a inscribir, nos vamos a sentar, y por todo el próximo año voy a ser discipulado, porque Dios me dijo: voy a estirar tu fe. Así que todos aquellos que quieran ir a una dimensión de fe están invitados. Los próximos días vamos a estar anunciando cómo será. Pero quiero enseñarles, algunos querían aplaudir, apláudanle al Señor, porque necesitamos ser capacitados. Los apóstoles fueron discipulados por 3 años por Jesús. Daniel fue 3 años capacitado cuando llegó al gran imperio de Babilonia. Y el Señor nos habla de 3 años, 3 años, 3 años. Pero ahora este otro dibujo se llama la ruta para plantar iglesias. Y esta ruta tiene 3 fases que va a ir corriendo simultáneamente con aquellos que sientan llamados. Así es como llegaremos a esta bendita nación. Guatemala, te bendigo. Proclamo que el fuego del Espíritu Santo, a través de lluvias de gracia, que estamos aquí en la capital, irá hacia el norte, irá hacia el sur, irá en el nombre de Jesús hacia el oriente y vendrá hacia el occidente. Alguien debe aplaudir creyendo esta palabra, que comenzaremos a poner puntos de predicación, luego se convertirán en congregaciones y finalmente en iglesia. Póngase de pie y déle fuerte ese aplauso al Señor, que cambia vidas, que restaura. Aleluya.